La industria global del whisky mueve más de 65.000 millones de dólares al año, una maquinaria masiva diseñada para hacerte creer que el precio y el prestigio histórico son los únicos indicadores de lo que hay dentro de la botella. Te venden la idea de que para obtener un destilado superior necesitas romper la barrera de los 3 dígitos. La realidad es mucho más cínica. En el rango inferior a los $50, donde se concentra el verdadero volumen de ventas del mercado, las reglas cambian por completo y el marketing tradicional se desmorona. A ese precio exacto, la brecha entre el whisky irlandés y el escocés se vuelve mucho más interesante de lo que las grandes corporaciones quieren que sepas. En el mismo estante, con el mismo presupuesto de $50, conviven líquidos de una calidad radicalmente opuesta. Existen botellas irlandesas que superan genuinamente al escocés que podrías comprar por ese mismo dinero, rompiendo la hegemonía de las tierras altas. Otras, en cambio, simplemente se limitan a flotar en el mercado respaldadas por una etiqueta verde llamativa y un acento famoso. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Al final, entenderás exactamente qué whiskies irlandeses de menos de $50 justifican cada centavo de su precio y cuáles solo están vaciando tu billetera mediante trucos de percepción. Comencemos con el análisis riguroso de las 7 botellas irlandesas que ganan la batalla del valor real frente a Escocia. Número 7. Hinch Single Malt. Abrimos este análisis con el jugador más joven del mercado, porque este recién llegado ya está avergonzando a botellas que duplican su edad en el estante. Hinch es una destilería joven ubicada en el condado de Down que comenzó a destilar su propio espíritu hace solo unos pocos años. Sus primeros single malts completamente de producción propia han llegado recientemente a las tiendas a un precio que carece de toda lógica financiera si analizamos los costos de producción actuales, alrededor de $30. ¿Qué obtienes realmente aquí? Esto es un single malt auténtico, 100% cebada malteada proveniente de una sola destilería, madurado en barricas de roble americano ex-bourbon y embotellado con un perfil suave y brillante. El líquido entrega notas de frutas verdes de huerto, una ligera capa de vainilla y un centro malteado sumamente limpio, el tipo de perfil elegante y fluido que la industria suele tasar a un costo mucho mayor. Por esos $30, este destilado compite directamente con un single malt escocés de entrada como Glenmorangie Classic, que se mueve en el mismo rango de precio y sostiene la comparación sin romper a sudar. El escocés posee el legado, la tradición y un nombre corporativo más grande detrás. Hinch ofrece la frescura, el análisis técnico limpio y la sorpresa del productor independiente. Para el consumidor que todavía cree que el whisky irlandés empieza y termina en la famosa botella verde del supermercado, este lanzamiento redefine por completo el estándar técnico de entrada. Lo que hace que funcione es una cualidad escasa en esta industria: la honestidad. No hay una declaración de edad artificial para esconder la juventud del destilado, ni leyendas de siglos de antigüedad escritas por una agencia de publicidad para justificar el costo. Es simplemente single malt limpio y bien ejecutado, vendido a un precio justo por productores que aún están demostrando su valor. Y este es apenas el eslabón más débil de esta mitad de la lista. Número 6. De Tyrconnell Single Malt. Esta marca lleva el nombre de un caballo de carreras que ganó una apuesta de 100-1 en el año 1876. Y el líquido dentro de la botella todavía se comporta hoy en día como una sorpresa estadística en el mercado minorista. Nos encontramos ante un single malt sin declaración de edad, sometido a una doble destilación tradicional, madurado en barricas de Bourbon y embotellado en su formato actual a un volumen de alcohol del 43% ABV, en lugar del estándar genérico del 40% que inunda la categoría de bajo costo. Ese incremento en la fuerza alcohólica del 3% no es un detalle menor. Cambia por completo la dinámica del destilado. Le otorga al whisky un impacto frutal mucho más brillante, cargado de manzana verde, miel y un final de cereal limpio, ahí donde gran parte del whisky irlandés barato simplemente muestra notas planas de vainilla blanda y poco más. Si colocas esta botella al lado de un single malt escocés de Speyside de entrada como Speyburn 10 años, situado exactamente en el mismo territorio de los $30 bajos, Tyrconnell entrega de inmediato mayor carga frutal, más expresividad y una identidad de single malt mucho más definida por cada dólar invertido. No pretende ser un destilado de ultra complejidad para analizar durante horas bajo una lupa hidrómetro. Es un single malt honesto, centrado en la fruta,
diseñado para el consumo regular. A este precio, supera técnicamente a la mayoría de los escoceses que se sientan a su lado intentando cumplir la misma función. El Tyrconnell estándar rara vez aparece en las conversaciones de los entusiastas porque carece de un acabado de barrica exótico o de un precio premium para presumir en una vitrina. Esa es precisamente la razón por la que destruye a la competencia en el análisis de valor. Es un single malt real a precio de mezcla económica. Irlanda se lleva a este punto basándose estrictamente en los datos de la cadena de valor. Número 5. The Irishman de Harvest. En este punto es donde la receta de producción se vuelve verdaderamente inteligente y expone los atajos de otras marcas. The Harvest está construido exclusivamente a partir de una combinación de whisky de Malta y whisky single pot still, eliminando por completo el espíritu de grano barato que la industria utiliza habitualmente para rellenar los volúmenes y reducir los costos de destilación. Aproximadamente un tercio de esta mezcla corresponde a ese carácter single pot still, típicamente irlandés. Esta es una receta de molienda sustancialmente más costosa y rica de lo que sugiere su precio de venta de $30. El resultado en la copa es un destilado con mayor peso, estructura y redondez de lo que cualquier botella de ese precio tiene derecho a ofrecer, exhibiendo cebada tostada, especias dulces de panadería y una textura cremosa que proviene directamente de la fracción destilada en alambique de cobre. Al contrastarlo con Monkey Shoulder, el blended malt de Speyside, que compite exactamente en el mismo rango de precio, el análisis comparativo es revelador. Monkey Shoulder consiste en 3 single malts de Speyside integrados para buscar suavidad y facilidad de trago. The Harvest responde a esa propuesta con la columna vertebral densa y aceitosa que aporta el pot still, una característica física que el escocés simplemente no puede ofrecer a ningún precio por una limitación geográfica y legal. Escocia no produce whisky bajo la denominación pot still. Para el consumidor que busca textura, peso en boca y sustancia en lugar de una suavidad plana y diluida, esta botella de $30 es, por margen amplio, la opción técnicamente superior. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Número 4. Connemara Original Peated. Este es el único whisky irlandés que se atreve a entrar directamente en el terreno ahumado de Escocia para encender un fuego propio con especificaciones competitivas. Connemara es un single malt con turba, sometido a doble destilación, donde la cebada malteada se seca tradicionalmente sobre el humo de turba antes de pasar por los alambiques, para luego descansar en madera ex-bourbon y ser embotellado con un perfil limpio. El ahumado aquí es técnicamente más suave y dulce que el de los maltas pesados de las islas escocesas, y ese diseño de perfil es deliberado, mientras que los monstruos de turba escoceses pueden sentirse a menudo como masticar una fogata carbonizada en una playa húmeda. Connemara mantiene las notas de miel y manzana horneada en el primer plano, permitiendo que el humo se integre de forma complementaria en la parte superior. Si lo alineamos contra opciones escocesas ahumadas de precio accesible, como Ardmore Legacy o un Highland Park 12 años justo en el límite de los $50, ambos muestran mayor peso y densidad medicinal. Sin embargo, para el consumidor que desea explorar la categoría del humo a través de un destilado equilibrado que realmente pueda terminar en la copa en lugar de simplemente tolerarlo, Connemara ofrece un rendimiento superior. Además, se consolida como uno de los pocos single malts irlandeses con turba que se pueden localizar con regularidad en el mercado minorista global, lo que representa una diferenciación real en lugar de una copia burda del trabajo de Escocia. La doble destilación lo mantiene notablemente más ágil en boca que el impacto pesado de la triple destilación o de los procesos escoceses tradicionales, asegurando que el humo llegue como una nota aromática integrada y no como una pared fenólica inquebrantable. Por debajo de los $50, esta es la transición técnica ideal hacia el perfil de turba. Número 3. Limavady Single Barrel. Entramos ahora en el territorio de la botella que obligó a los críticos internacionales a recalibrar sus escalas de puntuación. Limavady es un single malt extraído de un solo barril individual, embotellado a un volumen del 46% ABV y madurado con una influencia de madera que le otorga una profundidad estructural genuina. No nos encontramos ante un océano masivo de whisky producido industrialmente y mezclado en tanques gigantes para cumplir con una fórmula comercial estandarizada. Esto es una producción de escala reducida, específica, embotellada barril por barril,
El perfil de sabor se inclina firmemente hacia el caramelo de mantequilla, la cáscara de naranja confitada y una calidez frutal madura, mostrando un nivel de pulido técnico que habitualmente pertenece a los estantes de precios superiores al límite de los $50. Una de las publicaciones especializadas más respetadas de la industria le otorgó una calificación de 94 puntos, ubicándolo en el top 20 de los whiskies irlandeses, una categoría donde compiten botellas de presupuestos prohibitivos. Al colocarlo frente a frente con las dos referencias que todas las grandes superficies empujan agresivamente en este rango de precio exacto, Glenfiddich 12 años o Glenlivet 12 años. Limavady iguala el nivel de refinamiento de los gigantes escoceses y lo supera por completo en complejidad táctil y factor sorpresa. La mayoría de los consumidores promedio jamás han escuchado este nombre, y esa falta de gasto en campañas publicitarias globales es la razón exacta por la cual el costo se mantiene bajo el límite establecido. Los nombres famosos de Escocia venden basándose en una reputación corporativa construida a lo largo de un siglo. Esta botella vende basándose estrictamente en el rendimiento del líquido dentro del cristal. Al ser un embotellado de barril único, existe una ligera variación natural entre lotes, lo que lejos de ser un defecto de control de calidad, constituye el verdadero valor para el entusiasta. Estás adquiriendo una expresión irrepetible por $50. Número 2. Bushmills 10 Years Old Single Malt. Es necesario aislar este destilado de la mezcla estándar que habita en las líneas de servicio de los bares genéricos. Esta expresión es un animal completamente distinto, facturado en la misma destilería del norte. Hablamos de 10 años completos de maduración en barricas de Bourbon, triple destilado bajo el método tradicional irlandés y transformado en uno de los singles malts más limpios y de mejor transitabilidad que se pueden adquirir hoy en día por menos de $50. La triple destilación es la firma técnica de la región. Un paso adicional a través del alambique de cobre que elimina selectivamente los compuestos más pesados y los aceites de fusel, dejando una textura ligera pero notablemente cremosa en el paladar. El resultado es un perfil vivo que entrega pera madura, roble tostado, corteza de cítricos y una dulzura integrada que invita al análisis continuo. El dato clave aquí es puramente económico. Un single malt con una declaración de edad real de 10 años por un costo aproximado de $45 representa una anomalía de valor en el mercado hiperinflacionado actual. Si se sitúa junto a Glenmorangie The Original, el benchmark escocés de maduración en Bourbon que ocupa el mismo rango de precio, Bushmills sostiene la comparación técnica con solvencia, aportando una finura textil en boca que el escocés no alcanza debido a su proceso de doble destilación. Edad verificable, single malt real y un retorno de inversión sólido. Esta botella demuestra que el malta irlandés de costo accesible no es un compromiso de calidad inferior. A menudo, es la compra más inteligente de la tienda. Los especialistas que evalúan portafolios completos suelen seleccionar este bloque de 10 años sobre expresiones más viejas y costosas de la misma casa productora, debido a que el balance de la madera con el espíritu joven es óptimo. Cuando el single malt de entrada de una destilería es el que eligen los técnicos, el mercado debe prestar atención. Número 1. Powers Three Swallow. Si vas a retirar una sola botella de esta sección del análisis para validarla en tu colección, debe ser esta, por una razón técnica incontrovertible. Hace algo que ningún whisky escocés en el planeta tiene permitido hacer por ley. Three Swallow es un whisky single pot still puro, el estilo elaborado a partir de una molienda de cebada malteada y cebada no malteada, destilado 3 veces en alambiques de cobre. Esta categoría es, por definición legal e histórica, una exclusividad geográfica de Irlanda. Escocia no lo produce y no podría etiquetarlo bajo ese nombre, ni siquiera si intentara replicar el proceso. La inclusión de cebada no malteada en la molienda le otorga a este destilado un carácter denso, marcadamente aceitoso y con una carga de especias que el single malt convencional simplemente no puede generar bajo los mismos parámetros de destilación. Three Swallow se madura principalmente en barricas de Bourbon con un aporte menor de barricas de Jerez para lograr estabilidad estructural, entregando un paso por boca untuoso, notas de manzana verde, mazapán, pimienta blanca y un final prolongado de cereal. Una revista de referencia global lo incluyó en su lista de los 20 mejores whiskies de su año de lanzamiento, manteniendo un precio de salida cercano a los $45.
Al ponerlo a competir contra Glenlivet 12 años, uno de los single malts más vendidos del planeta en ese mismo nivel de costo, Powers ofrece un peso molecular y una textura para la cual el escocés jamás fue diseñado de origen. Estamos ante el estándar de oro de un estilo que Escocia tiene prohibido fabricar por decreto internacional, disponible por menos de $50 y exponiendo las carencias de la mitad del estante de maltas escoceses. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Este es el caso técnico cerrado a favor del valor irlandés en la primera mitad del presupuesto. 7 botellas que superan el rendimiento del escocés equivalente, coronadas por un campeón de alambique que la competencia no puede copiar. Pero la verdad es más extraña de lo que imaginas, y está a punto de revelarse. Cuando los gigantes de la destilación diseñan sus estrategias de distribución global, calculan meticulosamente la falta de memoria técnica del consumidor. El juego corporativo consiste en estandarizar los procesos para maximizar el margen de ganancia, asumiendo que el comprador promedio solo mirará los años impresos en el cartón o el brillo de una medalla dorada en una feria comercial. Sin embargo, cuando se analizan los métodos de producción en el laboratorio de costos, las costuras del marketing comienzan a abrirse. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Para comprender por qué la balanza del valor real se inclina de forma tan drástica en el rango inferior a los $50, es necesario diseccionar los mecanismos industriales que las marcas prefieren mantener bajo estricto secreto de auditoría. Es ahí, en los detalles técnicos de la molienda, el volumen de los alambiques y el origen real del espíritu neutro, donde se revela la verdadera naturaleza de lo que estás pagando. Procedamos a desglosar los 3 casos de estudio industriales, que demuestran cómo la ingeniería financiera sustituye al valor líquido en los estantes. Caso de estudio 1. El mito de la maduración premium y el fraude del colorante E150A. El primer gran engaño estructural de la industria pesada radica en el control visual de tu percepción. Existe una práctica generalizada, especialmente en los whiskies escoceses de gran volumen que compiten en el segmento de los $35 a $45, diseñada para ocultar la juventud y la fatiga de las barricas. La adición de caramelo de clase I, técnicamente codificado como colorante E150A. Las corporaciones utilizan este compuesto químico altamente concentrado bajo el pretexto de garantizar la consistencia del color entre lotes. La realidad técnica es mucho más cínica. Al introducir este aditivo artificial, los productores logran que un destilado joven de apenas 3 años de envejecimiento legal, madurado en barricas de cuarto o quinto uso que ya no aportan taninos ni azúcares a la madera, adquiera el tono ámbar profundo y oscuro que el consumidor asocia instintivamente con un producto antiguo de alta calidad. Tomemos como ejemplo concreto el mercado del año 2024. Cuando las auditorías de exportación revelaron que más del 70% de las mezclas comerciales de bajo costo que ingresaban al continente americano utilizaban niveles máximos permitidos de E150A para enmascarar la palidez de un espíritu mal madurado. Mientras un productor artesanal irlandés como Limavady o Powers se ve obligado a depender de la interacción real del destilado con barricas de primer uso de roble americano para extraer su coloración dorada natural y su viscosidad a través de los años. El gigante de volumen simplemente manipula la estética en la planta de embotellado con un gotero químico. Una anécdota interna de la industria ilustra esto a la perfección. En una sesión técnica a puerta cerrada en Glasgow hace unos años, un maestro mezclador de una de las firmas globales más grandes admitió de forma anónima que si eliminaran el colorante E150A de su portafolio de entrada de $40, el público rechazaría el producto al ver que el líquido real es tan pálido como un vino blanco joven. Te están cobrando precio de madera vieja por un truco de tintura industrial. ¿Qué significa esto para ti? Que estás pagando un sobreprecio por una ilusión visual, mientras que los productores transparentes que evitan la filtración en frío y el uso de colorantes artificiales son castigados por el algoritmo del estante porque su producto honesto parece menos premium ante el ojo no entrenado. Caso de estudio 2. La invasión del espíritu de grano destilado en columnas industriales. Para entender por qué botellas como The Irishman, The Harvest o Powers 3 Swallow representan una victoria masiva en la cadena de valor, debemos auditar el costo de los ingredientes base.
La inmensa mayoría de los whiskies que se venden por debajo de la línea de los $40 son mezclas o blends. En el papel, el marketing te habla de la herencia de la cebada malteada y la pureza del agua de manantial. En la práctica, lo que estás comprando es un alto porcentaje de whisky de grano. El whisky de grano no se produce en los costosos y tradicionales alambiques de cobre, pot stills, sino en columnas de destilación continua industrial, conocidas como columnas Coffey, un proceso que opera exactamente bajo la misma lógica de ingeniería que la producción de vodka o alcohol de quemar de alta pureza. La diferencia en los costos de operación es brutal. Mientras que la destilación por lotes en alambique de cobre requiere detener el proceso, limpiar el equipo, consumir volúmenes masivos de energía térmica y utilizar 100% cebada malteada de alto costo, las columnas industriales funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, procesando maíz forrajero o trigo de baja calidad a una fracción del costo. En muchas de las mezclas famosas escocesas e irlandesas que se sitúan en el rango de los 25 a $35, el contenido de whisky de malta real apenas alcanza un alarmante 15% o 20% del volumen total de la botella. El 80% restante es espíritu de grano neutro, destilado a un porcentaje cercano al 94% ABV para remover cualquier rastro de sabor original, diluido posteriormente con agua y envejecido el mínimo tiempo que exige la ley. Es por esto que cuando una botella de $30 como de Harfest decide eliminar por completo el whisky de grano de su fórmula y rellenar ese espacio con un 100% de cebada y pot still real, está cometiendo un acto de rebelión financiera contra los márgenes de ganancia estipulados por la industria. Las corporaciones odian estos productos porque demuestran que es perfectamente viable entregar materia prima noble sin inflar el precio minorista. El resto de las marcas prefiere que sigas consumiendo alcohol industrial diluido con sabor a vainilla artificial, mientras ellos embolsan la diferencia en sus reportes trimestrales. Caso de estudio 3. El engaño de las marcas blancas y las destilerías fantasma. El tercer eje de esta denuncia radica en el origen geográfico y la autenticidad de la producción. El auge global del whisky ha provocado la proliferación de lo que en el sector técnico denominamos destilerías fantasma o marcas no destiladoras, NDP por sus siglas en inglés. El mercado minorista está inundado de botellas con etiquetas de diseño impecable que muestran mapas antiguos, escudos de armas familiares inventados por diseñadores gráficos en Nueva York o Londres, y textos que aluden a recetas tradicionales supuestamente redescubiertas en sótanos abandonados. La realidad detrás del código de barras es que estas empresas no poseen un solo alambique, no compran un solo grano de cebada y no emplean a un solo maestro destilador. Lo que hacen es comprar excedentes de producción de destilados industriales a granel de grandes plantas de producción masiva, como la masiva destilería de MGP en Indiana para el mercado americano o megacomplejos de destilación en Irlanda y Escocia, que venden su excedente de marca blanca a cualquiera que tenga el capital para pagar un contrato de embotellado. Un caso concreto. En la última década se registraron más de 40 nuevas marcas de whisky irlandés en el mercado de exportación, pero durante ese mismo periodo solo existían menos de una docena de destilerías reales operando con la capacidad de envejecer el líquido de forma independiente. ¿De dónde salía el contenido de las otras 30 marcas? Del mismo alambique industrial gigante, simplemente desviado a diferentes líneas de envasado con etiquetas distintas. Te venden la ilusión de la diversidad competitiva cuando en realidad estás consumiendo el mismo líquido base bajo 5 nombres y precios diferentes. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. Cuando adquieres un producto como Bushmills 10 años, estás pagando por una infraestructura física real, por el control del proceso desde el grano hasta el vidrio y por una cadena de custodia verificable. Cuando compras la historia del pescador local o del santo medieval, impresa en una etiqueta rugosa de una marca fantasma de $35, estás financiando la campaña de marketing de un fondo de inversión privado que compró alcohol sobrante a granel y te lo revendió con un recargo del 200%. La microeconomía del estante bajo es implacable. Cada vez que decides ignorar los datos técnicos de producción y te dejas guiar por la familiaridad de un logotipo comercial, estás validando el sistema de optimización de costos que degrada la calidad de lo que consumes. Pero la verdad es más extraña de lo que imaginas, y está a punto de revelarse. Hemos desarmado la estructura financiera de los estantes,
expuesto la invasión del espíritu de grano industrial destilado en columnas continuas y revelado el truco cosmético del colorante E150A que las grandes corporaciones utilizan para simular una maduración que nunca ocurrió en la realidad. Los datos y los hechos concretos de la cadena de valor están sobre la mesa. La industria global ha construido un laberinto de percepciones donde el precio promedio de $50 se convierte en la trampa perfecta para el consumidor desprevenido. Un territorio donde las marcas mediocres se ocultan detrás de leyendas de siglos de antigüedad y las botellas honestas libran una guerra silenciosa entregando materia prima noble a un precio que la ingeniería financiera considera un error de margen. Llegados a este punto de la auditoría, la conclusión técnica es ineludible. No estás obligado a financiar las campañas publicitarias de corporaciones que licúan su calidad para complacer a sus accionistas trimestrales. El poder del mercado minorista no reside en las oficinas de marketing de Glasgow o Dublín. Reside estrictamente en tu capacidad para leer la botella con la frialdad de un inspector de aduanas. Esto es lo que puedes hacer a partir de hoy la próxima vez que te enfrentes al estante de los $50. El empoderamiento del consumidor comienza con 3 decisiones de compra estrictamente técnicas y pragmáticas. Regla de acción 1. Audita la molienda y exige el origen del líquido. La primera línea de defensa contra el engaño industrial es erradicar de tu carrito de compras los términos ambiguos creados por los departamentos de relaciones públicas. Cuando sostengas una botella en la mano, ignora los textos románticos del reverso y busca las denominaciones legales protegidas. Si la etiqueta indica simplemente Blended Irish Whiskey o Blended Scotch Whisky, sin mayores especificaciones ni declaraciones de transparencia, asume por defecto la regla del costo optimizado. Estás ante un producto que contiene entre un 75% y un 85% de alcohol de grano neutro producido en masa a bajo costo. Para maximizar el valor real de tus $50, tu prioridad técnica debe ser buscar botellas que declaren explícitamente las categorías Single Malt o Single Pot Still. Al hacer esto, obligas por ley a la destilería a entregarte un líquido que proviene en un 100% de cebada, malteada o no malteada, procesada por lotes en alambiques de cobre tradicionales. Estás comprando sustancia física, tiempo real de destilación y una molienda noble, en lugar de subproductos industriales de trigo o maíz forrajero. Si la marca que estás evaluando es una marca no destiladora NDP, exige transparencia total en su sitio web o en su ficha técnica de distribución. Si no son capaces de nombrar la destilería de origen donde compraron el líquido a granel, devuélvela al estante de inmediato. No pagues precio de autor por un contrato de marca blanca empaquetado con tipografía elegante. Regla de acción 2. Desconfía del color artificial y busca el volumen de alcohol real. El segundo filtro técnico consiste en neutralizar el engaño visual del colorante caramelo E150A y la dilución comercial. La industria utiliza la graduación estándar del 40% ABV porque representa el mínimo legal permitido para llamar a un destilado whisky en la mayoría de las legislaciones internacionales. Reducir el alcohol al 40% significa que la planta embotelladora está añadiendo la mayor cantidad posible de agua desmineralizada al barril original para estirar el volumen de producción y meter más botellas en las cajas de distribución. Tu objetivo de compra debe enfocarse en buscar botellas que rompan esa barrera genérica. Prioriza activamente los whiskies que se presenten a un 43% AB, 46% ABV o, en el mejor de los casos, en formatos single barrel o cask strength. Ese porcentaje extra de alcohol no se traduce simplemente en una mayor intensidad en el trago. Significa técnicamente que el líquido contiene menos agua de dilución de fábrica, conservando los aceites esenciales, los ésteres frutales y la densidad molecular real que se extrajo de la madera durante la maduración. Asimismo, busca activamente la leyenda Non-Chill Filtered, sin filtración en frío, y Natural Color, color natural. Un whisky que no ha sido filtrado en frío retiene los ácidos grasos naturales que le otorgan peso y cremosidad en el paladar, evitando que el líquido se vuelva plano e insípido. Si una botella necesita colorante artificial para verse atractiva, es porque su maduración real en la barrica fue deficiente y barata. Regla de acción 3. Rompe la hegemonía del nombre corporativo. El tercer paso requiere un cambio absoluto de mentalidad respecto al prestigio de las marcas tradicionales.
La consolidación del mercado ha provocado que 3 o 4 conglomerados multinacionales de bebidas alcohólicas controlen decenas de destilerías históricas en Escocia e Irlanda de forma simultánea. Cuando compras basándote únicamente en el nombre famoso que has visto en los anuncios de televisión o en los patrocinios deportivos, estás pagando un impuesto invisible para financiar esa misma maquinaria de visibilidad masiva. El verdadero valor en el segmento inferior a los $50 se encuentra en las periferias del mercado corporativo, en las destilerías jóvenes que están intentando consolidar su reputación técnica y que se ven obligadas a vender single malts excepcionales a precios de pérdida para abrirse espacio en los canales de distribución o en las marcas que preservan denominaciones tradicionales exclusivas que la producción global masiva no puede estandarizar de forma eficiente. Compara siempre las botellas por sus especificaciones de laboratorio, edad verificable, tipo de barrica de primer uso, molienda, volumen alcohólico y método de destilación, y nunca por el tamaño del logotipo impreso en el vidrio. Cuando despojas a la botella de su mitología publicitaria y la evalúas estrictamente como el producto químico y artesanal que es, la toma de decisiones se vuelve matemática y dejas de ser una víctima del diseño de empaques. Las corporaciones del sector gastan millones de dólares cada año en estudios de mercado para analizar tus hábitos de consumo y diseñar etiquetas que activen tus sesgos de estatus y nostalgia. El sistema está perfectamente calibrado para que sigas gastando dinero en ilusiones líquidas diluidas a conveniencia de los márgenes industriales. Sin embargo, el conocimiento técnico desmantela esa estructura en un segundo. La próxima vez que entres a una tienda con un billete de $50 en la mano, recuerda las especificaciones de destilación, audita las etiquetas con rigor científico y ignora las leyendas de marketing escritas por agencias de comunicación. Las licorerías reales te muestran la botella, el resto te vende la historia. La decisión de qué tipo de líquido permites que entre en tu copa y en tu presupuesto es, en última instancia, un acto de control absoluto sobre tu dinero y tu paladar. La botella que elijas hoy en el estante bajo dictará el nivel de honestidad que le exigirás a toda la industria mañana. La verdad detrás del cristal siempre ha estado ahí, esperando a aquellos que saben leer los datos concretos detrás de la etiqueta.